Llegar a la meta no es vencer, lo importante es el camino y en él caer, levantarse, insistir, aprender. Se ha perdido un beso en un adiós, huye de un destino. Acabamos de saber mucho sobre las damas blancas en la provincia de Cádiz y ahora nos vamos a ir a Jerez de la Frontera. Pasa, Adrián. Él es el próximo conferenciante, Adrián Martínez. Qué alegría me da ver a gente como Adrián, como Richard. Son gente joven, investigadores jóvenes que están ahí, sobre todo poniendo verdaderamente en pie y en valor el misterio. Muchos de vosotros os acordaréis, otros sois muy jóvenes, millennials, y seguramente no, pero muchos de vosotros acordaréis que en la nefasta década de los 80, el mundo del misterio estaba literalmente por los suelos. Habíamos pasado de una generación como Jiménez del Oso, como Juan José Benítez, que pusieron el misterio ahí arriba, y de buenas primeras los años 90 sobre todo fueron lamentables en ese sentido, y había gente y las televisiones se lo tomaban a broma, y había gente que se ponía un perejil en la cabeza y otro que venían del raticulín. Vale, para provocar, pues eso, para los pobres ganarse la vida de una u otra manera. Pero qué flaco favor le hicieron al mundo del misterio. Por eso ver a gente como en este caso nuestro próximo conferenciante, Adrián, me llena verdaderamente de alegría. Eso quiere decir que esto está tremendamente vivo, que esto está tremendamente pujante y que tenemos una nueva generación de investigadores que van a ir ocupando esos huecos que los más antiguos fueron dejando. Y ahora entramos ya directamente y de forma rápida y esquemática a comentar un poquito. Él es investigador de Jerez de la Frontera, nada más y nada menos, una tierra a la que adoro, y es presentador, muchos de vosotros lo conoceréis, del podcast La Noche Infinita. También es guía de las rutas nocturnas del misterio en Jerez y autor de Expedientes X Jerezano. Precisamente ese va a ser el tema que va a tratar nuestro queridísimo Adrián, porque nos va a hablar de esos Expedientes X Jerezanos. Adrián, cuando tú quieras. Muchas gracias. Muy buenas noches. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí, ¿no? Bien, pues nada, por mi parte os damos la bienvenida a estas magníficas jornadas, ¿no? que el compañero Tony o Richard, que a veces nos liamos, ¿no? con los nombres, pero que en definitiva pues sirven para eso, ¿no? Para unir a los grandes amantes de todos estos temas relacionados con el misterio, que el mundo del misterio no solo son fantasmas, sino que el mundo del misterio evidentemente abarca un amplio abanico de temas, como el que yo os voy a presentar esta noche, que os voy a contar un solo caso, es un solo caso pero algo extenso, el cual tiene un poco de todo. El caso se titula Una muerte, un número y muchas casualidades, pero bueno, ahora os hablaré de él. Os voy a hablar un poquito de mí, ¿no? Sería muy presuntuoso eso de empezar a hablar y que ya me conocéis, ¿no? Yo soy Adrián Martínez, soy de Jerez de la Frontera, dirijo y presento un podcast, un programa radiofónico llamado La Noche Infinita, donde trato temas relacionados con el mundo de la parapsicología, de la ufología, las leyendas, la crónica negra, conspiraciones y todos esos enigmas que envuelven al propio ser humano. También desde principios, mediados de 2020, después de esas grandes restricciones que tuvimos, ¿no? En ese año, pues comencé con las rutas nocturnas en Jerez de la Frontera, unas rutas que tanto a mí como a mi compañero José Luis Montes, que lo tengo por ahí al fondo, y que es el que me acompaña en cada una de ellas, ilustrando, ¿no? Con estas proyecciones cada uno de los casos y leyendas que yo voy contando de mi ciudad, pues las rutas evidentemente te nutren, y eso el compañero bien lo sabe, porque hoy día que estamos ya un poquito cansados de lo digital, ¿verdad? Lo digital, todo a través de una pantalla, todo tan tecnificado
Y eso de plantarte delante de un grupo de personas, ¿no? Como estamos aquí ahora mismo, ese cara a cara, yo creo que se echa de menos en estos tiempos que corren, ¿verdad? Tan digitalizados, y es algo muy bello y muy bonito. Así que las rutas nos han brindado la oportunidad de conocer muchos testimonios. Fruto de ello es la obra que yo publiqué el pasado año, Expedientes X Jerezanos, los testimonios más sorprendentes sobre fenómenos paranormales. Es un libro, más de 300 páginas, centrados en casos de jerezanos, no de lugares, que sí que aparecen algunos, pero de jerezanos. Son de casos relacionados con el mundo, repito, el amplio abanico de temas que comprende el mundo del misterio. Podemos encontrar encuentros en carretera, sueños, experiencias extracorpóreas, hospitales, señales, todo ese amplio tema que abarca el mundo de lo desconocido, casualidades imposibles. Por cierto, el caso que os presento esta noche pertenece a ese bloque, al bloque de casualidades imposibles. Y como bien he comentado, este caso, ¿se me escucha bien o no? Sí, ¿no? ¿Está viendo ahí interferencias raras? Sí, ¿no? Esas son las energías que están por ahí volando y que hacen que las ondas se entrecorten. No asustaros, ¿eh? No asustaros. Como he dicho, este caso lo titulé Una muerte, un número y muchas casualidades. Y va incluido dentro del bloque de casualidades imposibles, porque cuando hablamos de casualidades imposibles, hablamos de casos de esos que cuando los conocemos decimos, es que esto no puede pasar, esto es imposible, esto es uno entre 1000 millones, pero ocurren, ¿no? Hay veces que ocurren ese tipo de casos y yo estoy seguro de que personas de las cuales estamos aquí congregadas esta noche, esta tarde-noche, San Fernando, pues ha tenido alguna vez alguna experiencia relacionada con eso de las casualidades imposibles, algo que no puede ocurrir, pero que ocurre. Así que esta noche os presento un caso. Es un caso, sí, tiene tintes misteriosos, por supuesto, porque es un caso relacionado con todos estos temas, pero en definitiva vengo a hablaros de un caso de amor. Es un caso de amor. De un amor, sí, que se llevó a cabo con un final, bueno, no feliz, podríamos decir, hay una muerte, como indica su título, de por medio, pero que está plagado de pequeñas dosis de misterio. La voz se va y viene, ¿verdad? La voz se va y viene. ¿Me escucháis bien ahora? ¿No? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Bien? Bien, ¿no? Bien, pues este caso, como he comentado, ¿no? Vengo a contaros una historia de amor o varias historias de amor dentro de este mismo caso. A esta persona, el protagonista de este caso, yo lo conocí en una de las rutas nocturnas, precisamente en Jerez de la Frontera, ya por el año 2021, verano de 2021. Siempre cuando terminan las rutas, ¿no? Pues las personas están deseosas también de desahogarse, de contar sus experiencias. ¿A quién se las van a contar? Porque como siempre digo muchas veces, las cosas que ocurren extrañas en la vida de las personas no se las solemos contar ni a nuestras amistades, ni a compañeros de trabajo, ni a familiares. ¿A quién se las sueltas? Oye, pues el divulgador que te topas y que seguramente te vaya a escuchar y vaya a intentar comprender esa vivencia que tú has tenido, ¿no? Nuestro protagonista de esta historia se llama Santi. Vamos a llamarlo Santi en esta historia. Los nombres originales los dejé a un lado por petición expresa de su propio protagonista, pero lo vamos a llamar Santi, ¿vale? Y Santi procedía del norte de España, concretamente de tierras gallegas, y resulta que abrazó la ciudad de Jerez de la Frontera, por un amor, por el amor de otro chico, Marcos. Santi se enamoró de Marcos y juntos mantuvieron una relación de 20 años. Ellos llegaron incluso a casarse, viviendo en Jerez de la Frontera. Él se quedó en la tierra de Marcos. Pero claro, aquí vengo a contaros los hechos acaecidos en la vida de Santi a raíz de la muerte de Marcos, de su pareja. Marcos fallece allá por febrero del año 2020. Por febrero del año 2020. ¿Me escucháis bien? Sí, te lo puede bajar un poquito. Bajar un poquito, ¿no? Así, ¿no? Hay mucho acople, se habla así, ¿no? Así, perfecto, ¿no? Bien. Cualquier cosita me lo decís, ¿eh? Bien, Marcos, la pareja de Santi, fallece en febrero del año 2020 y a raíz de ahí ocurren en su vida una serie de acontecimientos misteriosos y de casualidades imposibles que él mismo
no pudo darle explicación, o tal vez sí, Pero lo cierto es que, claro, su relato bien podría ser la trama perfecta de una historia de amor con tintes enigmáticos y misteriosos. Como he comentado, a la muerte de Marcos, él me comentaba, Santi me decía que nació en él una parte espiritual que él desconocía de sí mismo. Lo cierto es que, claro, pasa el tiempo, pasan los días, resulta que al mes de la muerte de su novio, de su marido, de Marcos, nos encierran por el COVID, ¿vale? Llega la pandemia, nos encierran a todos, y él me dijo, mira Adrián, después de la muerte de Marcos, en febrero de 2020, a mí me vino hasta bien el no salir a la calle ni relacionarme con nadie, no tenía prácticamente ganas de nada. Fui de las pocas personas, me decía, que esto de las restricciones y demás a mí me vino bien, porque estuve en mi casa pensando con mis cosas y demás, y ahí la verdad que tuve tiempo para reflexionar sobre todo lo ocurrido, sobre cómo iba a enfocar mi vida, ¿no? Sin él, una persona que estuvo durante 20 años a su lado, ¿no? El amor de su vida. Y lo vamos a comprobar a lo largo de este relato, ¿no? Pero que resulta que a los 3 días de fallecer Marcos, una amiga de Santi, llamada Paz, de Cádiz, capital, le hace una llamada, lo llama por teléfono, y como me decía Santi, era una llamada que yo esperaba, porque Paz, ella es sensitiva, y como que tenía un don especial para las muertes cercanas, ¿vale? Así que ella le cuenta en esa llamada telefónica, repito, el 3er día de fallecer Marcos, que había soñado con él, que había soñado con el fallecido, con Marcos. ¿Y qué ocurre en ese sueño? Bueno, pues ambos se abrazaban, ambos lloraban juntos, y claro, lo cierto es que en este sueño a ella lo que más le extrañaba era que había llorado, porque nunca le había ocurrido. Decía, nunca había llorado yo en un sueño, ¿no? Esta chica. Y le transmitió un mensaje que esto puede ser muy arquetípico dentro de los casos de sueños, de transmitir mensajes de los fallecidos, ¿no? Le dejó un mensaje de parte de Marcos a Santi, que me dijera que siempre estaría conmigo. Una frase, una sentencia, como digo, muy arquetípica, ¿no? Dentro de los sueños, del mundo del misterio, de los casos, que me dijera que siempre estaría conmigo, pero como vamos a ver en el desarrollo de este caso, este fantástico caso, repito, pues eso parece que se va cumpliendo a rajatabla. Pero además, resulta que en este sueño ocurre algo, y es que el fallecido le dice a Paz en ese sueño que le transmitiese a Santi un número, el número 11. Bien, el número 11. Quedaos con este número porque es muy importante para el desarrollo de esta historia. El número 11, que es un número mágico de por sí. Pero quedaos con el número, por favor. Bien, resulta que, claro, pasa el tiempo, pasa un mes, y Santi me decía, mira, yo lo del número 11 yo no lo entendía. Yo no lo entendía porque, claro, ¿qué significaría el número 11? No había ninguna fecha especial con ese número. Pero cuando llega el momento de realizarle la misa a Marcos, nos dieron a elegir entre el 10, 11 y 12. Y él dijo, bueno, pues el 11. Pues el 11. Hasta el momento ningún otro misterio. Bien. Pasa el tiempo y resulta que durante los primeros meses, después de la muerte de Marcos, ocurrieron en su vida diferentes hechos extraños, como por ejemplo, en su casa, con la visita de unos familiares que estuvieron allí, y resulta que él me comentaba algo muy interesante, y esto también es muy arquetípico, seguramente lo habríais escuchado en más de una ocasión. Me decía, Adrián, estábamos todos en casa, ¿vale? Ciertos familiares y demás, y esto te lo puedo asegurar, y Santi es un tío con los pies en la tierra, lo puedo asegurar, no es una persona que dada fantasías, que el volumen del televisor comenzaba a subir y a bajar de manera automática. Nadie, absolutamente nadie, accionaba ese mando. Nunca antes me había ocurrido y después tampoco. Ahí tenemos uno de los hechos. Pero lo cierto es que el primer domingo tras la muerte de Marcos, él igualmente invita a otros familiares. Están allí en la casa, comieron,
bebieron, pasaron el rato y de buenas a primeras les viene un olor persistente a cirio pascual. A cirio pascual. Claro, todos los que estaban allí estaban atónitos a lo que estaba pasando, porque evidentemente no se había encendido ningún cirio, ninguna vela, pero había un olor persistente, repito, y que tenía una característica, que este olor se focalizaba en una zona de la casa en concreto. En una zona en concreto. ¿Sabéis qué zona era? La última en la que Marcos estuvo antes de salir de la casa para nunca más volver. Un olor a cirio pascual. Claro, aquí estamos hablando de un fenómeno bien conocido dentro del mundo de la parapsicología, como es la clariescencia u osmogénesis, que en términos paranormales se refiere a un olor de extraña procedencia. Un olor puede ser agradable, puede ser desagradable, pero que se relaciona con mensajes de los fallecidos o con señales. En muchas ocasiones se ha dado el caso de que huele a tabaco, señal de que el difunto, de que esa persona fumaba y quería hacer acto de presencia. El olor a colonia del difunto o la difunta, que de una forma u otra se quieren manifestar en ese lugar. U otros tantos, ¿no? Pero olores agradables o desagradables. Tal vez los olores desagradables nos inviten a pensar de que se pueden tratar de entidades negativas, ¿no? Pero un olor característico, un olor normal, como puede ser tabaco, colonia, nos puede dar una pista de lo que realmente se quiere comunicar con nosotros, ¿no? Pero hubo una segunda ocasión en la que se manifestó un nuevo olor, en casa del protagonista, ¿no? Y el día no podía ser más señalado. Era en la misa de Marcos. Quiere decir, cuando le realizaron esa misa del mes, pues resulta que Santi, el protagonista de esta historia, llega a su casa después de la misa con Paz, la amiga sensitiva de Cádiz, y otra chica más. Esa otra chica más, me decía Santi, ya no querías nada, Adrián. Y cuando entramos los tres en la casa, era un olor persistente en el mismo punto exacto que la vez anterior, en ese lugar donde Marcos estuvo la última vez, su pareja. Bien, pero lo cierto es que esta historia tiene muchos tintes misteriosos, y también hablamos de casualidades imposibles, que por algo lo incluí en este bloque, de casualidades imposibles, en mi libro Expedientes X Jerezanos, ¿no? Y me cuenta que solamente el olor volvió otra vez. Aquí ya se encontraba con la que es a día de hoy su nueva pareja. André es su nueva pareja, y resulta que cierto día salieron por Jerez a dar una vuelta, un paseo, cenaron, y los dos llegaron a casa. Y cuando llegan a casa, pues fue su pareja, André, que le dijo: Santi, tú estás oliendo lo mismo que yo, un fuerte olor a cirio pascual. Y fue su pareja la que le dijo: esto es Marcos, que está aquí con nosotros, ¿no? Claro, lo cierto es que su nueva pareja se convirtió en un guía para él también, ¿no? Como me decía Santi, esto no dejó de ser una relación de tres, ¿no? Pero lo cierto es que vamos, si os parece, a retroceder en el tiempo. Vamos a ir como una novela detectivesca, ¿no?, de misterio. Vamos a ir dando saltos temporales de un tiempo para otro. Aquí tenemos una playa de fondo. ¿Y qué tiene que ver esta imagen con lo que os voy a contar? Bien, pues que en agosto de 2020, meses después de la muerte de su pareja, en este caso de Marcos, pues una amiga casi que le obligó a irse de vacaciones con ella, ¿vale? Lo estaba viendo, cómo estaba él, la situación, y había perdido el amor de su vida después de 20 años, ¿no? Y claro, ella le obligó a que se fuera con él de vacaciones. Incluso le dejó que eligiera el destino. ¿Y dónde eligió el destino? Pues el Rompido, en Ayamonte, en Huelva. ¿Por qué? Porque el verano anterior había estado allí con Marcos y, claro, le traía muy buenos recuerdos, ¿no? A él le hubiera gustado ir al Algarve portugués, pero ¿qué ocurría en 2020, en verano? Que por las restricciones del COVID, ¿no?, de la pandemia, pues no se podían cruzar las fronteras y demás. Y ese era un lugar idílico para ellos, pero evidentemente, pues,
fueron ahí, a Ayamonte, a Huelva, que estuvieron el año pasado y también tuvieron muchos buenos recuerdos de ese lugar, ¿no? Claro, ya estando de vacaciones en ese lugar, se encontraban disfrutando de un bonito día y claro, allí estuvieron, como digo, el año anterior, pero en otra ocasión, hace 8 años atrás, de cuando me estaba contando esta historia, pues recuerda algo curioso de aquella vez, porque resulta que, claro, su pareja Marcos le dijo, mira, me voy a dar una vuelta, a él le gustaba darse largas caminatas, y en esa playa del Rompido se pegó una caminata de 3 o 4 horas, una caminata bastante larga, y resulta que comenzó a caminar, Santi se quedó durmiendo, descansando, y cuando regresó me dijo que había tenido un encuentro con Dios. O sea, Marcos, el fallecido, ¿no?, le contó que había tenido un encuentro con Dios. ¿Y por qué un encuentro con Dios?, le dijo Santi, que se había cruzado en su caminar con millones de aves, con los cuerpos desnudos, era una playa nudista, con la mar, el oleaje, claro, y todo ese ambiente místico, oye, pues a él, digamos que como que le elevó a otro estado y que tuvo un encuentro con Dios, un encuentro profundo también consigo mismo, ¿no? Bueno, lo cierto es que, claro, ese mismo día, cuando llegó con su amiga de vacaciones, y así Marcos, ¿no?, pues él quiso emular esa misma situación y quiso darse un paseo por la playa para ver si él también podía tener un encuentro con Dios. Y se le dio a caminar, pero me dice, Adrián, yo no tuve un encuentro con Dios, tío. Yo no tuve un encuentro con Dios. Fue un paseo muy bonito, todo muy bonito le parece, pero yo no tuve un encuentro con Dios. Este hombre, Santi, me cuenta que, claro, ya en pleno verano de 2020, aun teniendo muy presente a Marcos, quien fue su pareja, él era consciente de que tenía que empezar a vivir, y me comentó que semanas atrás, él se había instalado un par de aplicaciones para conocer gente, ¿vale? Para conocer gente nueva, puesto que, como os he comentado, tenía más que claro que tenía que empezar a vivir y conocer a gente nueva. Bien, estando allí, en la playa, resulta que él comienza a revisar. Me decía, mira, Adrián, yo no tenía en realidad muchas ganas de hablar ni conocer a nadie, pero bueno, las cosas del destino, ¿no? Empieza a ojear esos chats y ve que hay un muchacho que le habla. Oye, se te ve muy bien. Gracias. Mira, cerré la aplicación, estuve con mi amiga charlando, descansamos, pero yo no sé por qué. Al cabo del rato, me dio por abrir de nuevo esa aplicación y le seguí hablando a ese chico. Pues yo estoy viviendo actualmente en Jerez, le dijo él, yo soy del norte, de Galicia, pero resido en Jerez, patatín, patatán. ¿Y tú dónde te encuentras? Y cuando ese muchacho le dice el lugar desde donde le estaba hablando, pues a Santi le entró, como me dijo él, un cosquilleo por la nuca, ¿no? Se encontraba precisamente en el Algarve portugués, en una zona en concreto que era una de las zonas preferidas a tanto de él como de Marcos, su pareja fallecida. Y él me decía, Adrián, esto tiene que ser como una señal, como un tipo de señal. Y de esta forma, fijaos, es como él conoció a André, su nueva pareja, la pareja con la que sigue aún a día de hoy. Y como Santi me decía, era como si Marcos me estuviera enviando señales, ¿no? Me estuviera enviando señales desde su muerte, tanto en mi casa, con diferentes situaciones que yo estaba viviendo en mi día a día, ¿no? Pero poco a poco nos fuimos conociendo, hasta que finalmente decidimos vernos en persona, se conocieron por internet. Se conocieron en persona, comenzaron una relación, él se instala en Jerez y cuando ya tenían la suficiente confianza, claro, pues Santi le empieza a contar las cosas misteriosas que le habían ocurrido después de la muerte de Marcos, ¿no? Y le contó lo de su amiga sensitiva, lo de Paz. ¿Recordáis ese sueño, verdad? Del principio. Y le dijo, y él en el sueño le transmitió a Paz que me hiciera llegar un número, el número 11, y salta su pareja, su nueva pareja, André, y dice, anda, el número 11 soy yo. Dice, ¿cómo que el número 11 eres tú? Dice, mira, vamos a ver, tú sabes que yo juego al voleibol desde hace
mucho tiempo y yo soy el número 11. Desde hace años. Es una foto original del testigo, ¿vale? El dorsal, que luce en el dorsal, el número 11. ¿Casualidades del destino? No lo sabemos, pero parece que esas señales le iban guiando poco a poco un camino. Y André, ese número 11, a día de hoy, es la pareja de Santi, ¿no? Pero claro, esta historia continúa, ¿eh? Lo más fuerte viene ahora. Lo más fuerte viene ahora. Porque resulta que me contaba Santi que tanto él como Marcos, ¿no?, su pareja anterior, tenían una amiga que falleció en el año 2018. Bien, esto tiene su historia porque esa chica que falleció era realmente muy amiga de Marcos, del fallecido, ¿no? Pero que él también la consideraba su amiga. Él la consideraba también su amiga, ¿no? Y lo cierto es que él recuerda como hacía muchos años, allá por 2014, 2015 aproximadamente, pues fueron todos a la zona de Caños de Meca, en Cádiz, bueno, en la provincia de Cádiz, ¿no? Y paseando por allí, esta chica, la que falleció en 2018, les dijo en ese momento, ¿no?, por aquellos años, qué sitio más bonito, qué sitio más idílico. Si yo muriera, me gustaría que mis cenizas la esparcieran aquí. Y lo que son las cosas del destino, esta chica murió en 2018. Y claro, una de esas amigas pues contacta con Santi, ya después de la muerte de Marcos, a los 3 años, ¿no? Y le dice, mira Santi, que tú te acuerdas de aquella historia, ¿no?, de cuando fuimos nosotros a Caños de Meca y ella dijo, oye, si yo muriera me gustaría que mis cenizas Es que estoy pensando de ir y me gustaría que tú me acompañaras a esparcir las cenizas. Oye, mira, te agradezco que me lo digas y por supuesto que te acompañaré. Y a él se le ocurrió algo. Como eran tan amigos, la fallecida y Marcos, pues él le dijo, mira, ¿no te importa que parte de las cenizas de Marcos me las lleve y las lancemos juntos? Y hecho, a esta chica le encantó, ya le encantó. Así que sí, lo hicieron y resulta que ellos pues fueron a ese lugar, ¿no? Ahora voy a contar esta historia, pero voy a hacer un alto en el camino, un pequeño paréntesis, porque voy a contaros algo muy importante, ¿vale? Resulta que Santi tenía una amiga que desde la muerte de Marcos, cada mañana y cada noche le enviaba una frase emotiva, tipo, la vida te pone a prueba, a veces Dios nos quita lo mejor que tenemos, siempre con frases de Paulo Coelho, ¿vale? Me decía, Adrián, eso era una mañana, por la mañana y por la noche, todos los días, por la mañana, por la noche, solo frases, ninguna imagen, solo frases. Una mañana, otra noche, una mañana, otra noche, otra, y me decía, pero Adrián, Santi es muy educado, yo lo consideré algo excesivo. Yo ya lo consideraba algo excesivo. Dicho vulgarmente, como decimos por aquí, la tía era más pesada que qué, ¿no? Podríamos pensar. Pero bueno, él me dijo eso. Yo lo consideraba muy excesivo. Bien, volvemos de nuevo, ¿vale? Volvemos de nuevo a ese lugar donde fueron a esparcir las cenizas. Y resulta que allí llegaron, tanto Santi como su amiga, con sus cenizas y demás, sobre las 10 de la mañana. Ellos aparcaron el vehículo y tardaron 45 minutos en llegar a ese punto en concreto donde querían lanzar las cenizas, ¿vale? Bien, allí llegaron, caminaron unos 45 minutos, repito, y el sitio era precioso, como ahora vamos a ver en unas imágenes, ¿no? Bueno, aquí tenemos una imagen de Caños de Meca, ¿no? Pero lo cierto es que, claro, llegaron allí, lanzaron unos pétalos, pusieron unas músicas evocadoras, preciosas, para crear ambiente. De hecho, no tenía constancia nadie, tan solamente ellos dos, Santi y la amiga. Nadie tenía constancia de que ellos iban allí a hacer lo que iban a hacer. Bien, cuando terminaron la ceremonia, duró una media hora aproximadamente, se abrazaron, recordando, llorando a los fallecidos, ¿no? Tanto a la chica como a Marcos. Y terminado esto, resulta que Santi comienza con su iPhone a tirar unas fotografías de la zona, ¿vale? Aquí tenemos una de ellas, ¿vale?
Bien, hace unas cuantas de fotos y resulta que, claro, cuando hace las fotografías se va para la galería del teléfono, en el iPhone se llama carrete, y me dijo, yo es que no tengo iPhone, yo solamente trabajo con Apple en ordenadores, ¿no? Aquellos que tengan iPhone me lo podrán decir, carrete, y se van introduciendo las fotos según te vayan llegando, ya las hayas hecho tú o te las hayan enviado por WhatsApp, ¿no? Y se van introduciendo como en esa pequeña galería de imágenes. Bien, pues resulta que cuando él está revisando las fotos que acababa de hacer, había una de ellas que él le descolocó un poco, que es esta que tenemos aquí, y que se caracterizaba por tener unas bandas blancas en la parte superior e inferior. Estamos hablando del mismo lugar, ¿eh? Es exactamente el mismo. Desde quizás diferentes ángulos, ¿no?, de la fotografía, pero es el mismo lugar, ¿vale? Bien. Aquí tenemos las dos imágenes superpuestas. ¿La estáis viendo, verdad? Sí. Bien, a él le descuadró un poco esta imagen. Le pregunta a la chica que estaba con él, oye, ¿tú me has enviado una fotografía que sale con dos bandas? No, yo no te he enviado nada. Bien, pues nada. Ahí se queda la cosa, Salen de allí, van por el coche, y resulta que se van a comer, pasan una tarde, un cafelito, para allá, para acá, y él llega a Jerez de la Frontera, y cuando llega a Jerez, a su casa, sobre las 8:00, se tira en su butacón y comienza a revisar los mensajes de WhatsApp y demás, ¿no? Y se topa con el mensaje de buenas noches que le envía esta mujer que he comentado anteriormente, la artible de las frasecitas de Paulo Coelho, que nunca le envía imágenes, ¿vale? Esto es muy importante para esta historia. Y resulta que lee la frase que le envía para esa noche. Pero deslizando un poquito más para arriba, se topa con la frase que le había enviado por la mañana. ¿A qué hora? A partir de las 10 y pico. Exactamente el mismo momento en el que estaban realizando la ceremonia y él estaba lanzando esas fotografías, ¿no? Claro, lee la frase, pero esa mujer hizo en ese momento lo que nunca hizo, acompañar esa frase de una imagen. ¿Qué imagen? Esta que tenemos aquí. Y me decía, Adrián, ¿cuántas probabilidades hay de que esta mujer me enviara una imagen del lugar donde yo me encontraba, que solamente lo sabíamos esa mujer y yo, que tuvimos que caminar 45 minutos para llegar, o sea que no es una zona excesivamente o relativamente muy conocida o frecuentada, sino que es un lugar bonito, donde van las personas, y claro, ¿cómo era esto posible? Bueno, pues resulta que era una fotografía que el hijo de esta mujer había realizado hacía muchos años, que la mujer la tenía perdida en su galería y que le pareció muy bonita, para enviársela a su amigo Santi, acompañado en esta ocasión por una frase de Paulo Coelho. Como vemos, hay situaciones en las cuales las casualidades se presentan en la vida de las personas, ¿no? ¿Me escucháis? Sí, ¿no? Esas situaciones son las que a mí me sorprenden, porque claro, cuando buscamos los casos, nosotros que nos movemos en estas lides, ¿no?, relacionadas con el mundo de la investigación, de la experimentación, de los casos, ¿no? Pero a mí lo que más me llama la atención dentro del mundo del misterio son los testimonios reales. Esos testimonios que surgen en petit comité, cuando nos reunimos con personas que apenas ni conocemos, o que conocemos, pero que se desnudan en cierta forma, metafóricamente, ante nosotros y nos cuentan esas vivencias que han vivido. Y yo eso creo que es digno de agradecer, ¿eh?, de que las personas confíen de una forma u otra en nosotros, en los divulgadores, para que seamos ese hombro en el cual se dejan caer cuando ocurren este tipo de situaciones. Yo no sé ni qué tiempo llevamos, compañero. Sí, ¿no? Os puedo contar otro caso muy interesante. Porque ahora que se acercan las Navidades, si me permitís, os voy a buscar por aquí el archivo, el documento. Porque ahora que se acercan las Navidades, oye, son momentos donde todo se vuelve más entrañables, ¿no? Y donde también, pues, echamos de menos, evidentemente, a aquellos que se han ido, ¿no? Aquellas personas, los seres queridos que
que se han marchado, ¿no? Estas son algunas imágenes, ¿no?, del podcast La Noche, el lado oculto, ¿no?, que es el podcast con el cual yo empecé en el mundo del misterio. Pero tengo aquí un caso que os quería contar, Muy interesante. Bueno, os voy a contar este. Esto no lo tenía preparado, pero yo creo que os va a impresionar, ¿eh? También precisamente lo incluí en el bloque de casualidades imposibles, y lo titulé de esta forma, una llamada imposible. Aquí de nuevo vamos con esos casos donde parece que lo imposible se manifiesta, ¿no? Bien, en la historia de José Mari. José Mari es un trabajador, no sé si conocéis Jerez de la Frontera, el centro comercial Carrefour Norte, se encuentra en la zona norte de Jerez. Aquello, si nos trasladamos a mediados de los años 90, era el Ecojerez. Ecojerez, uno de los grandes primeras superficies, ¿no?, supermercados que llegaron a la ciudad, los hermanos Muñoz, que fueron los fundadores que en uno de sus viajes a Nueva York, pues se trajeron ese concepto de supermercado y lo trasladaron, en este caso, a Ecojerez, ¿no? Por cierto, se encuentra en el mismo lugar donde se encuentra hoy Carrefour Norte. Bien, ¿por qué os cuento esto? Pues porque precisamente José Mari, el protagonista de esta historia, que trabaja a día de hoy en Carrefour Norte, ya trabajaba cuando esto era Ecojerez, a mediados de los 90, ¿vale? Bien, y esta historia es muy curiosa, porque claro, él me decía, mira Adrián, yo trabajaba allí en la sección, igual que hoy día, en la sección de electrodomésticos, de todo lo relacionado con las nuevas tecnologías y demás, y resulta que claro, en los descansos, en los cafés, ¿no?, por la mañana, por la tarde, yo siempre coincidía con Miguel. Miguel era un compañero de otra sección, que no nos conocíamos, pero que coincidíamos en los cafés, y a partir de ahí pues comenzamos a tomar cierta confianza entre nosotros. Oye, y yo con Miguel, mira, ya todos los días, Miguel, ¿qué tal? Hola, José Mari. Total, y José Mari con Miguel, mira, llegó a tal confianza, ¿no? No era tampoco de quedar fuera del trabajo ni nada, pero oye, allí en el trabajo unieron buenos lazos, ¿no? Lo cierto es que pasa el tiempo, y a Miguel se le acaba el contrato, se le termina el contrato y se va de allí, ¿no? Claro, José Mari le pilló por sorpresa, se ha ido Miguel, patatín, patatán. Total, por aquellos tiempos José Mari lideraba el tema del sindicato, de la empresa y demás, y era el encargado de realizar reuniones con los trabajadores para citarlos y demás, ¿no? Bien, y resulta que pasa el tiempo y le comentan a él por encima que a Miguel, se escucha así, que a Miguel lo habían intervenido quirúrgicamente hacía varios días, ¿no? Y resulta que él empezó a buscar el número de su compañero Miguel y nadie lo tenía. Nadie tenía el número de Miguel. Bien. Pasan los días, ¿no? Y él se encontraba realizando organizando una reunión con los trabajadores. Él tenía una lista telefónica, un listing telefónico, donde fue marcando y llamando a cada uno de sus compañeros, ¿no? Pongamos, por ejemplo, el primero. Empieza a llamar. Hola, Carlos, muy buenos días. Mira, que es para citarte el miércoles día tal a las 9 de la mañana aquí en las oficinas de Ecojerez, ¿vale? Patatín, patatán. Como bien sabemos, por aquella época no todo el mundo tenía un teléfono móvil. Mediados de los 90, año 95-96, no todo el mundo tenía un teléfono. Estaba muy incipiente todavía, ¿no? Bien. Marca el segundo. Hola, María, patatín, patatán, es para citarte el día tal a las 9 de la mañana en las oficinas, ¿vale? Cuando marca el tercero, y es donde viene el verdadero misterio y enigma de este caso. Ana María mismo. Ana María. Marca Ana María. Hola, Ana María. Y salta una voz que dice, hola, no, yo no soy Ana María. Y dice José Mari, ¿Miguel? Y salta Miguel, que era Miguel. José Mari, ¿tú cómo tienes mi número, tío? ¿Tú cómo tienes mi número? Esto es un caso totalmente real, ¿eh? ¿Sabéis lo que pasó? José Mari había mezclado inconscientemente los 6 primeros dígitos del tercero de la lista con los 3 últimos del cuarto. Y dio como resultado el nuevo número que Miguel había adquirido el día anterior. Porque le dice Miguel, vamos a ver, José Mari, ¿tú cómo tienes mi número?
Si yo mi teléfono me lo compré ayer, tío, y no le he dado mi teléfono a nadie, absolutamente a nadie. ¿Cuántas conjunciones de números se pueden dar con 9 cifras, en este caso, ¿no? 3, 3 y 3, para que se dé como resultado el número, en este caso de Miguel, que él fue buscando, que nadie tenía, y que el destino, llamémoslo destino, llamémoslo como queramos, hizo que se reencontraran en cierta forma, aunque fuera por vía telefónica. Son los casos que ocurren, ¿eh? A mí me atraen todos los casos relacionados con el mundo del misterio, evidentemente ufología, que es uno de los bloques más extensos de mi obra Expedientes X Jerezanos, pero claro, cuando hablamos de casualidades imposibles, de estos casos que no pueden ocurrir, pero que ocurren en la vida de muchas personas, esto te desconcierta y te deja a cuadros, ¿no? Tengo otro caso, el aparcamiento. Aquí me podría llevar toda la noche, porque casos hay para dar y regalar, ¿eh? Pero este caso es muy curioso. Se me llegó precisamente en enero del año pasado, enero del año 2023, ¿vale? Resulta que Julio es un buen colega mío, lo conozco desde hace ya 20 años, y me llama los días siguientes después de Reyes, ¿no? Me dice, sobrino, él me llama sobrino. Le digo, dime, Tito, ¿te puedo contar una cosita? ¿Tienes tiempo? Le digo, siempre, claro. Y Julio me empieza a contar lo siguiente, ¿no? Resulta que me decía que, claro, en los 20 años de relación que él lleva con su actual mujer, él con su suegro se llevaba a las mil maravillas. Como me llevo yo con mi suegro, que lo tengo ahí al fondo, el mismo de las proyecciones y que me acompaña en las rutas, y que por ahí lo tengo, ¿no? Y me dice, mira, y yo todos los años con mi suegro, esto era costumbre, ¿eh? Todos los 5 de enero yo iba a su casa porque yo guardaba cositas allí para la fiesta de los Reyes y demás. Y claro, y ya me tomaba allí un par de copazos con mi suegro. Eso todas las noches, ¿eh? Todos los 5 de enero, eso no faltaba, ¿eh? Yo llegaba sobre las 12 y pico, cuando ya dejaba a mi mujer y mis hijas después de la cabalgata en mi casa. Y ya sobre la 1 y pico yo ya volvía para mi casa, ¿no? Claro, pero sucedió que en mayo de 2022, o sea, el último mayo anterior, antes de que él me contara esto, su suegro falleció. Y esa costumbre, pues, evidentemente ya se fue un poco al traste. Él vive, mira, en la parte de las Torres, enfrente del Hospital de Jerez, ¿vale? Una zona que para aparcar te la deseas, y más a altas horas de la noche. Y resulta que, claro, él resulta que me cuenta que en la noche del 5 de enero de 2022, los días antes de esa llamada, dice, mira, sobrino, yo, claro, este año esa visita no se la podía hacer a mi suegro. Se la hice a mi cuñado, yo guardé algunas cositas allí y demás, y allí estuve con él, ¿no? Y ya cuando me fui de vuelta para mi casa, Adrián, que no encontraba aparcamiento, tío, que di 500.000 vueltas para dejar el coche cerca de mi casa y no había aparcamiento. Una vuelta, otra vuelta, otra. Y se iba alejando más, ¿vale? Se iba alejando cada vez más de su casa. Hasta que llega a una zona y ve un hueco. Y le echó hasta una foto. Este es el coche de él, ¿vale? Una Skoda. Y lo aparca ahí. Se baja del coche, cierra la puerta, lo cierra, y cuando ya llevaba caminando 5 o 6 pasos, se para, retrocede la mirada al vehículo, a la zona. ¿Sabéis dónde aparcó el vehículo? En la puerta de casa de su suegro, donde vivía su suegro fallecido. Y él me llamó con la voz temblorosa, ¿eh? Me dijo, Adrián, ¿esto qué es lo que es? Como si yo fuera un especialista en parapsicología y tuviera la respuesta definitiva, ¿no? Cuando soy un mero divulgador de todos estos casos y me sorprendo igual que vosotros, ¿eh? Pero evidentemente aquí estará pasando por la cabeza, ¿no? De muchos de nosotros, de los que estamos aquí, ¿no? Que tal vez fue una señal, ¿no? Fue un tipo de señal. Como si el suegro, en cierta forma, le hubiera guardado el sitio y quisiera de una forma u otra que aquella noche tuvieran que estar juntos de nuevo. Porque si miramos la fecha, corresponde ya a la madrugada del 5 al 6 de enero de 2023, a las 1:15. Le eché una foto y me la mandó, porque es que no se lo creía.
una zona tan conflictiva para aparcar y que precisamente el último hueco pues se hallará precisamente en la casa de la que fue su suegro fallecido, repito, el año anterior. Bueno, yo no sé si alguno de vosotros ha vivido alguna señal en su vida, casualidades imposibles. Yo estoy seguro que sí. Otra cosa diferente es que alguien se atreva a contarlas, evidentemente. Eso ya sería algo diferente porque, hombre, entiendo que no todo el mundo pues se atreva, ¿no? Ya no por vergüenza ni mucho menos, sino porque hay cosas que sí es cierto que se quedan para uno, que tienen que ver mucho con lo familiar, con seres fallecidos, ¿no? Con los seres queridos, pero yo no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, algo que quiera contar. Os habéis quedado a gusto, ¿no? Bien, ¿no? Bueno, pues queridos amigos, la noche continúa, la noche de misterios continúa y evidentemente queda para largo. Después del compañero Tony, aquí un servidor, pues vienen dos grandes del misterio, como es Michael Martínez Blanco y Antonio Caravaca, y José Antonio Caravaca. Así que, queridos amigos, muchas gracias, ha sido un placer y nos vemos otro año. Por aquí. Sí, bueno, no te vayas porque evidentemente vas a tener un recuerdo de estas terceras noches del misterio en San Fernando que bueno, que imagino que quedará para tu recuerdo siempre. Muchas gracias. Un diploma y ese detalle de un admirador del misterio que está aquí esta noche con nosotros también. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, 10 minutitos para que nos dé tiempo ir al servicio si queremos. En fin, no voy a decir fumar porque ya eso está prohibido, pero en mi caso sí. 10 minutos, estamos aquí. Para abajo, ¿no? Vale. Y yo. ¿Qué me daba? Apaga esto entonces hasta dentro de 10 minutos para que... Venga. Como entró detrás de mí, pues lo he quitado. Claro. Si has perdido el rumbo, escúchame. Llegar a la meta no es vencer. Lo importante es el camino y en él